En este vídeo nos sumergiremos en el fascinante mundo del halving de Bitcoin. Un evento que despierta la curiosidad y el interés tanto de inversores experimentados como de aquellos que están comenzando a explorar las criptomonedas. Descubriremos qué es el halving, por qué es relevante y cómo afecta al precio de Bitcoin. Pero antes de sumergirnos en este emocionante tema, asegúrate de dejar un me gusta si estás listo para aprender más sobre Bitcoin y sus halvings. ¿Qué es el halving de Bitcoin y por qué es relevante? El halving de Bitcoin es un evento programado que ocurre cada 4 años aproximadamente, o cada 210.000 bloques minados. En este evento, la recompensa que reciben los mineros por validar y asegurar transacciones en la red de Bitcoin se reduce a la mitad. Esto significa que la cantidad de nuevos Bitcoins creados cada día se reduce a la mitad. Este proceso es relevante porque tiene un impacto significativo en la oferta y demanda de Bitcoin, lo que a su vez afecta su precio. Cuando la recompensa por bloque se reduce a la mitad, la cantidad de nuevos Bitcoins que ingresan al mercado también se reduce, lo que puede provocar una disminución en la oferta. Si la demanda sigue siendo constante o aumenta, la reducción en la oferta puede llevar a un aumento en el precio del Bitcoin. Para los inversores, el halving puede representar una oportunidad de inversión, ya que históricamente ha estado asociado con aumentos significativos en el precio de Bitcoin en los meses posteriores al evento. Además, el halving también puede ser relevante para los mineros, ya que reduce sus ingresos directos en términos de Bitcoins recién creados, lo que puede afectar su rentabilidad y su capacidad para mantener la seguridad de la red Bitcoin. El proceso del halving de Bitcoin y su ocurrencia. El halving de Bitcoin es un proceso preprogramado dentro del protocolo de la red. Cada vez que se han minado aproximadamente 210.000 bloques, que suele ocurrir cada 4 años, la recompensa por bloque se reduce a la mitad. Inicialmente, cuando Bitcoin fue lanzado en 2009, la recompensa por bloque era de 50 Bitcoins. En 2012 ocurrió el primer halving, reduciendo la recompensa a 25 Bitcoins por bloque. Luego, en 2016, tuvo lugar el segundo halving, disminuyendo la recompensa a 12.5 Bitcoins por bloque. Y así sucesivamente. El próximo halving está programado para ocurrir aproximadamente en mayo de 2024, cuando se hayan minado alrededor de 630.000 bloques desde el último halving en 2020. En ese momento, la recompensa por bloque se reducirá a la mitad nuevamente, pasando de 625 Bitcoins a 325 Bitcoins por bloque. Este proceso está diseñado para limitar la cantidad total de Bitcoins en circulación a 21 millones, lo que ayuda a preservar su escasez y valor a largo plazo. Además, al reducir la tasa de creación de nuevos Bitcoins, el halving también tiene un impacto en la inflación de la criptomoneda, ya que disminuye la tasa a la que se emiten nuevas monedas. Ahora, pasaremos a discutir el impacto de los halvings anteriores en el precio del Bitcoin y la rentabilidad de la minería. ¿Te ha sorprendido conocer más sobre el proceso y la ocurrencia del halving de Bitcoin? Si quieres seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo de las criptomonedas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. El impacto de los halvings anteriores en el precio del Bitcoin y la rentabilidad de la minería. Los halvings anteriores de Bitcoin han sido eventos significativos que han tenido un impacto notable en el precio de la criptomoneda y en la rentabilidad de la minería. En los meses previos y posteriores a los halvings anteriores, ha habido un aumento considerable en la atención mediática y el interés de los inversores en Bitcoin. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de la criptomoneda, lo que ha contribuido a un aumento en su precio. Históricamente, el precio de Bitcoin ha experimentado rallies alcistas después de cada halving, alcanzando nuevos máximos históricos en muchos casos. Por ejemplo, después del primer halving en 2012, el precio de Bitcoin experimentó un aumento significativo en los meses siguientes, pasando de alrededor de $12 por Bitcoin a más de $1.000 por Bitcoin en 2013. Similarmente, después del segundo halving en 2016, Bitcoin experimentó otro rally alcista que llevó su precio a casi $20.000 por Bitcoin a finales de 2017.
En cuanto a la rentabilidad de la minería, el halving puede tener un impacto significativo en los ingresos de los mineros. Con la reducción a la mitad de la recompensa por bloque, los ingresos directos en términos de bitcoins recién creados disminuyen. Esto puede afectar la rentabilidad de la minería, especialmente para los mineros menos eficientes que operan con costos más altos de electricidad y equipos. Sin embargo, la rentabilidad de la minería también está influenciada por otros factores, como el precio de Bitcoin, el costo de la electricidad, la eficiencia del hardware minero y la dificultad de la red. En muchos casos, el aumento en el precio de Bitcoin después de un halving puede compensar la reducción en la recompensa por bloque, manteniendo la rentabilidad de la minería a largo plazo. El impacto del halving en la seguridad de la red Bitcoin y sostenibilidad. El halving de Bitcoin no solo afecta la rentabilidad de la minería, sino que también puede tener implicaciones en la seguridad de la red Bitcoin y su sostenibilidad a largo plazo. La seguridad de la red Bitcoin se basa en el proceso de minería, donde los mineros utilizan poder computacional para validar y asegurar las transacciones en la red. A cambio de este servicio, los mineros son recompensados con bitcoins recién creados y tarifas de transacción. Cuando la recompensa por bloque se reduce a la mitad durante un halving, algunos mineros menos rentables pueden dejar de operar, lo que puede disminuir la cantidad de poder computacional dedicado a la red. Una reducción en la cantidad de poder computacional puede hacer que la red sea más vulnerable a ataques potenciales, como el doble gasto o la manipulación de transacciones. Sin embargo, la red Bitcoin está diseñada para ajustar automáticamente la dificultad de la minería para mantener un tiempo promedio de bloque de aproximadamente 10 minutos, independientemente de la cantidad de poder computacional en la red. Esto ayuda a garantizar que la red siga siendo segura y resistente incluso después de un halving. En cuanto a la sostenibilidad, la minería de Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su alto consumo de energía. Los mineros utilizan grandes cantidades de electricidad para alimentar sus equipos informáticos y mantener la red en funcionamiento. Con cada halving, la reducción a la mitad de la recompensa por bloque puede afectar la rentabilidad de la minería y, en algunos casos, llevar a una menor participación de mineros menos eficientes. Para abordar estas preocupaciones sobre la sostenibilidad, se están implementando medidas para reducir el consumo energético de la minería de Bitcoin. Esto incluye el desarrollo de hardware minero más eficiente en términos de energía, el uso de energía renovable para alimentar las operaciones mineras y la exploración de soluciones de escalabilidad para aumentar la eficiencia de la red. ¿Te ha parecido interesante conocer cómo los halvings anteriores han afectado al precio de Bitcoin? Si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo de las criptomonedas y cómo aprovechar al máximo tus inversiones, no dudes en suscribirte a nuestro canal y compartir este artículo con tus amigos interesados en Bitcoin. Veamos la reacción de los precios del Bitcoin tras los halvings anteriores y expectativas del próximo halving. Históricamente, los precios del Bitcoin han mostrado patrones específicos de comportamiento antes y después de cada halving. Después de los dos halvings anteriores en 2012 y 2016, se observaron aumentos significativos en el precio del Bitcoin en los meses posteriores a los eventos. Después del primer halving en 2012, el precio de Bitcoin experimentó un aumento sustancial en los meses siguientes, lo que llevó a un aumento de más de 80 veces su valor inicial en poco más de un año. En el caso del segundo halving en 2016, el precio de Bitcoin también experimentó un fuerte aumento en los meses posteriores, alcanzando un máximo histórico de casi $20.000 por Bitcoin a finales de 2017. Estos aumentos en el precio del Bitcoin después de los halvings anteriores han llevado a muchos analistas y expertos en criptomonedas a especular sobre el posible impacto del próximo halving en el precio de la criptomoneda. Algunos creen que el próximo halving podría desencadenar otro rally alcista en el precio de Bitcoin, especialmente si la demanda continúa siendo fuerte y la oferta se reduce como resultado del halving. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio de Bitcoin es altamente volátil
y está sujeto a una serie de factores, incluyendo la demanda del mercado, la adopción institucional, la regulación gubernamental y la competencia de otras criptomonedas. Por lo tanto, aunque los halvings anteriores han sido seguidos por aumentos significativos en el precio de Bitcoin, no hay garantía de que esto se repita en el próximo halving. En conclusión, el halving de Bitcoin es un evento crucial en el ecosistema de las criptomonedas que tiene múltiples implicaciones para inversores, mineros y la red Bitcoin en su conjunto. Este proceso, que reduce a la mitad la recompensa por bloque minado cada 4 años aproximadamente, afecta tanto la oferta como la demanda de Bitcoin, lo que puede tener un impacto significativo en su precio. Los halvings anteriores han sido seguidos por aumentos significativos en el precio de Bitcoin, lo que ha llevado a una mayor atención mediática y un renovado interés en la criptomoneda. Sin embargo, el precio de Bitcoin es altamente volátil y está sujeto a una serie de factores, por lo que no hay garantía de que los patrones pasados se repitan en el futuro. Además de su impacto en el precio, el halving también afecta la rentabilidad de la minería de Bitcoin y la seguridad de la red. Si bien la reducción a la mitad de la recompensa por bloque puede disminuir los ingresos de los mineros, la red está diseñada para ajustarse automáticamente para mantener su seguridad y resistencia. En cuanto a la sostenibilidad, la minería de Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su alto consumo de energía. Sin embargo, se están implementando medidas para reducir este impacto, como el desarrollo de hardware más eficiente y el uso de energía renovable. A medida que nos acercamos al próximo halving, en mayo de 2024, los inversores, mineros y entusiastas de Bitcoin están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los eventos y cómo afectará al precio y la seguridad de la red a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este viaje para comprender el halving de Bitcoin y su relevancia para el mundo de las criptomonedas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo a continuación. Hasta la próxima aventura en el mundo de las finanzas digitales.